Esta semana en Cuadriga, un video que se burla del profeta Mahoma ha provocado indignación en todo el mundo musulmán. Ha habido manifestaciones y violencia, incluso contra las embajadas extranjeras. Los extremistas en Occidente y en países musulmanes han usado la película para sus propios fines. Fue hecha en Estados Unidos y muchos musulmanes quieren que las autoridades tomen medidas contra los productores. Varios países occidentales han criticado el video. También han llamado a poner fin a la violencia. La libertad de expresión es muy importante para las democracias, pero ¿dónde están los límites? ¿Ofendas religiosas? ¿Hora de castigar? Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. La pregunta que nos hacemos muchos estos días es cómo pueden 12 minutos de un vídeo inexistente prácticamente, por lo menos la película, generar una ola de violencia semejante en el mundo entero. Algunas de las claves pueden ser el antiamericanismo casi siempre latente, el integrismo islámico que ha pasado a un segundo plano quizás durante las revoluciones árabes. Para hablar de estas claves y de otras tenemos hoy a nuestros invitados que paso a presentarles. Shikiba Babori es periodista afgana, nacida en Kabul, trabaja como etnóloga y periodista en Colonia. Ha viajado en numerosas ocasiones a Afganistán. Hace 6 años que dirige Kalima, una red de periodistas que promueven el diálogo intercultural. Anche Bawa, periodista y politóloga, especializada en el Islam y en Oriente Medio. Trabajó para varios diarios, entre otros Le Monde Diplomatique, que informa sobre Turquía, Oriente Medio, Asia Central y Afganistán, países a los que viaja seguido. Y Hinerk Berlekamp, periodista especializado en política internacional y en relaciones transatlánticas, escribe para el diario berlinés Berliner Zeitung. Gracias a los tres por estar aquí. Yo creo que la pregunta que nos hacemos muchos es si este vídeo es una mera excusa quizás para desatar esa ira contenida y latente siempre contra Occidente y contra Estados Unidos en particular. Una excusa sí, pero una excusa que tiene un fondo sobre la cual puede repercutir, porque los sentimientos que provoca esa película estaban ya antes y se han visto resaltados, pero latente estaba el tema y si no hubiera salido ahora, probablemente en otra ocasión. Usted que acaba de venir de Túnez, ha estado ahí y ha vivido realmente las reacciones en ese preciso instante. ¿Cómo se vive ahí el límite entre la libertad de expresión y el respeto al credo religioso? Bueno, es que la película esta, desde luego, está vista como una ofensa, eso de todo el mundo. Lo que más bien se pregunta si cosas anteriores que hubo que fueron menos fuertes que esta, a lo mejor había que revisitarlas. O sea, si ya antes se protestaba en contra de esto, ahora hay gente que se plantea, bueno, a lo mejor lo otro es aceptable, pero esto sí que no. Y lo que pasa es que una película como esta suscita también de nuevo unas teorías de complots, de decir, bueno, es otra cosa, otro manejo de Occidente para intentar provocarnos a nosotros, para luego reaccionar, poner más soldados americanos en Libia, por ejemplo. Hay toda una cosa hay un frente de Occidente y el mundo islámico, que ahí se está el uno y contra el otro. Los provocadores que hacen esa película, porque sabían lo que hacían, estoy convencida, sabían qué reacción iba a traer consigo, y la otra parte que se ve afirmada en sus sentimientos que Occidente no tiene ningún respeto. Un choque de civilizaciones. ¿Cómo se vive en Afganistán? Preguntemos a la afgana en nuestro grupo. Precisamente el único país donde está prohibido de momento la retransmisión de YouTube, es decir, no se puede ver nada a través de YouTube. En el resto de los países, en algunos se ha restringido, pero solamente en Afganistán se ha prohibido. ¿Cómo se vive en Afganistán? La situación en Afganistán es muy especial porque la situación en Afganistán está por el Estados Unidos o los tropas internacionales que están ahí muy sensible. Y ahí lo que pasa, como a lo mejor en los otros países también, que además la gente, los extremistas, los islamistas, lo usan también por su idea para causar ahora esta situación, para
mandar la gente por la calle para hacer protecciones para sus ideas. Me parece 2 semanas antes había un nuevo programa de los Estados Unidos que han incluido un grupo islamista de Afganistán, los Harakat Islami, en una lista de las organizaciones terroristas. Antes de ayer ha hecho este grupo, ha realizado en Kabul un atentado donde han muerto 12 personas y han causado este protecto por ese vídeo. Y esto no puede ser. El caso de Afganistán obviamente es muy sensible, como decía Shakiba, por el tema de las tropas internacionales y por la influencia de los talibán, pero de todas formas otros países donde la situación en principio no es tan sensible como por ejemplo Túnez, de lo que veníamos hablando, son países en donde la mayoría de la gente ni siquiera ha visto el vídeo y sin embargo sale a las calles a protestar. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay esa cosa del antioccidentalismo de una parte que es muy fácil de suscitar y desde luego hay una manipulación política. O sea, en Túnez la manifestación que llevó el viernes pasado a la embajada de los Estados Unidos salió de una mezquita en el centro de Túnez que se sabe que es tenida por salafistas, o sea, por gente que defienden una versión muy radical del Islam, y salieron de allí, fueron andando 1 hora, caminando, hasta la embajada de los Estados Unidos. Y ahí se puede decir que seguramente se juntó a ellos que estaban organizados, llevaron incluso mujeres con niqab, o sea, todas veladas, pero se juntaron a ellos, se juntan siempre a ellos, gente ahí de la calle que están contentos que pase algo y hacer. El problema es político, aparte que hubo 4 muertos, que es una cosa que dio mucho miedo y se vio en la prensa el día siguiente en Túnez, que la gente ha dicho, bueno, aquí a dónde hemos llegado, después de la revolución no ha habido muertos. O sea, la tunecina ha sido una revolución relativamente pacífica. Pero ahí, desde luego, lo que pasa es que hay una maniobra política, a mi parecer, y también a parecer de muchos tunecinos con los que hablé, que dicen, bueno, los salafistas están de algún modo ocupando un terreno y luego el gobierno, que son islámicos moderados, como se llaman, pues no pueden distanciarse de ellos, entonces se dejan llevar por ellos. Siempre más hacía una interpretación muy intolerante del Islam y entonces llevan a Túnez, que fue siempre un país desde cuando estuvo Bourguiba, fue siempre un país secular, más o menos, o sea, la gente es musulmana, pero la religión es algo más individual. Está volviéndose siempre más una religión del Estado, con prohibiciones para esto y lo otro, tabúes que crecen. Eso es lo peligroso. Muy interesante el punto a donde hemos llegado después de las revoluciones árabes. ¿Crees que ha aumentado el fundamentalismo en estos países en donde antes había gobiernos muy férreos, que también mantenían determinadas cosas bajo control, como dicen muchos, y ahora hay espacio quizás precisamente para estas corrientes integristas como los salafistas? Bueno, en el caso de Túnez es obvio. En Egipto creo que está pasando algo, si no igual, por lo menos muy parecido, que también el salafismo ocupa un espacio importante del espectro político, social, que esos pretextos sean usados por gente interesada, manipulada. También es obvio, pero eso es algo que también pasa en todo el mundo, y las distintas fuerzas políticas en todos los sistemas, por supuesto, reaccionan si está pasando algo que les conviene o no les conviene y tratan de interpretar las cosas a su modo. Y entonces, si yo soy salafista y me ofrecen en bandeja una situación así, por supuesto la aprovecho. Igual que en Túnez, en Egipto, también en otros países. Notable la excepción quizás de Turquía, donde las cosas no se han dado de esta forma, pero
todo eso también en algún momento tiene que ver con la situación social en los países, del nivel de pobreza, del nivel de cultura, el nivel de educación, etcétera, etcétera. Son claramente gobiernos en transición también, que lo tienen muy difícil. No quieren perder, por un lado, el respaldo popular, ¿no? Porque estas manifestaciones, está claro que los actos violentos los protagonizan unos pocos, pero a las manifestaciones van muchos. Es decir, que hay un gran respaldo popular. Se sienten realmente violentados cuando, por ejemplo, se publica como ha pasado en Francia esta semana, estas viñetas, estas caricaturas nuevamente de Mahoma, o un vídeo en donde realmente se habla de blasfemia. ¿Realmente la ofensa es tan grave para un musulmán? Sí, pero en el caso de Afganistán es también así, porque estas cosas pasan en los pueblos, en las provincias pequeños, además que la gente viene de ahí, y ahí así no puedes decir que yo no voy con ellos y hacer manifestaciones. No puedes decir esto. Entonces, si te llaman para ir a la calle, sales, tienes que salir, si no, no tienes otra posibilidad. La presión popular. La presión popular de estos grupos que tienen también las armas es muy grande. ¿Se puede hablar de una presión parecida también en Túnez y en Egipto a la hora de salir a manifestarse, por ejemplo, en el rezo de los viernes? Sí, yo creo que Egipto es un poco diferente, o sea, hay paralelas, pero es un poco diferente de Túnez en el sentido que en Egipto yo veo el contraste entre pobreza y riqueza mucho más fuerte. Hay mucho más analfabetismo, la gente está menos culta de la que es en Túnez. Y eso, a mi parecer, se ha visto reflejado en las elecciones, que el partido más fuerte ha sido un partido moderado islámico, igual que en Túnez, pero el segundo ha sido el NUR, que es un partido integrista. O sea, ahí hay también la sociedad egipcia tiene también una tradición mucho más religiosa que la tuneciana, por ejemplo. Entonces yo creo que es mucho más fácil todavía llevar más gente a la calle, aparte que Túnez tiene, yo creo que 20 millones de personas y solo en el Cairo viven casi 20. O sea, que movilizar 2 millones en el Cairo es lo mismo que movilizar 10.000 en Túnez, quiero decir. O sea, las masas impresionan, pero es mucho más fácil que tengas esta gente en el Tahrir que tener la misma cantidad de gente en Túnez. Pero yo creo, aún así, que en Egipto la gente es más fácil a llevarla a la calle para motivos religiosos, porque la religión es una cosa más fuerte también en el público. Por ejemplo, hay gente el viernes, siempre hay muchas calles que están repletas de gente que reza y cosas así que no se encuentran en Túnez. Entonces ahí yo creo que hay más facilidad de una parte de una religiosidad. De otra parte, desde luego hay que decir, ¿no tienen más problemas estos en Egipto? O sea, una película que pasa, que se ve en 10 minutos, que se ha producido en el otro lado del mundo, y un país que tiene unos problemas enormes. O sea, no tienen infraestructura, tienen una pobreza increíble, tienen problemas de alimentar a su gente. O sea, detrás de esto para mí hay manipulación política porque no es normal. O sea, el gobierno está perdiendo, igual que en Túnez, está perdiendo popularidad porque no son capaces de solventar los problemas. Entonces, esto viene bien, porque entonces, en lugar de hablar del hambre, pues se habla del honor religioso. Del honor religioso y de la libertad de expresión, quizás. ¿O qué vas a decir? Yo leí hoy una entrevista con un, creo que egipcio ahora que vive en Suiza, que trata de explicar justo eso y dice que tiene que ver con la cuestión de la dignidad y también de la religiosidad, que justo en una sociedad en que la gente no tiene nada, no tiene ni riquezas materiales, apenas tiene vivienda, muy poco acceso a educación, etc. Más importante es la cuestión de la dignidad y de otros valores, los valores de tener el último modelo del iPhone no importan ahí. La gente quiere también creer en algo, en un mundo mejor, en la posibilidad de un mundo mejor, y si no tiene con qué vincularlo,
es mucho más fácil que lo vincule a la religión, por supuesto, y a la cuestión de, sí, me han robado todo, pero la dignidad no me pueden robar. Y si en esa sociedad cae un video como este, las repercusiones son más fuertes, explicó este sociólogo, que en una sociedad que tiene tanto, que también se da el lujo de más tolerancia, de más liberalismo, que me importa que algunos locos en Estados Unidos hagan una peliculita así. ¿Qué importa en mi vida? Entramos en un debate ideológico de valores, sobre todo, ¿no? Así como el respeto a la religión tiene un valor altísimo en el mundo musulmán, la libertad de expresión tiene un valor también altísimo en el mundo occidental. ¿Libertad de expresión a cualquier precio? Esa es la pregunta. Sí, muy bien pregunta, pero antes de esta pregunta, los valores están muy diferentes en el oeste y oeste. Son muy diferentes porque la religiosidad de que estamos aquí hablando, hay ahí una significación muy grande que aquí la gente tampoco lo entienda, lo que hay atrás de esta idea. Y que antes, algunos años, había una película en Londres sobre Jesús. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el título, pero esto querían enseñar en los cines y no podían enseñarlo. Pero la gente musulmana lo captaron, no lo dejaron que lo enseñan. También porque el Jesús como un profeta tienen mucho respeto para él. Y para la gente de West fue no tenía importancia, pero ellos no lo dejaban que existen. No sé si se acuerdan de esto. No, pero ha habido muchas, ¿no? Muchas películas que son ofensivas dentro del cristianismo, que no generan esa ola de violencia, evidentemente, porque la religión, lo que decimos, no tiene tampoco el mismo estatus en Occidente que en Oriente, ¿no? Sí, pero la otra pregunta es, claro, la libertad de expresión. ¿A cualquier precio? Esa es la pregunta. Sí, y además me parece que siempre será el problema defender a la libertad de expresión, pero también defender o encontrarse con gente que sean muy desagradables o asquerosas. Es siempre muy junto y ese es un problema muy grande, porque hasta cuándo va este punto de libertad de expresión. Tengo que hacer de verdad una cosa así para decir algo mal para alguien. Sí, para ofender a alguien, para provocar a alguien, ¿no? Exactamente, sí. Lo que exigen muchos de los líderes religiosos que están llamando precisamente a estas manifestaciones es que Estados Unidos prohíba la divulgación del vídeo. También lo exigen a países europeos. ¿Te parece una buena opción prohibir la emisión de este vídeo, que vemos lo que está generando? Estamos hablando de protestas en 30 países, más de una veintena de muertos. Las repercusiones son fatales, ¿no? Es verdad que la película es una cosa que está llena de odio, llena de prejuicios, es que colega cosas que no van colegadas, es que demuestra cosas sin demostrarle en su fondo histórico. O sea, la película, la parte que yo vi, 12 minutos, lo que se puede ver sobre internet, es una cosa asquerosa. O sea, pero es que yo tengo que decir que no tengo una posición clara a respecto de esto, porque de una parte, si empiezas a prohibir, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que prohíbes? ¿Cuáles son los sentimientos religiosos de gente que tomas en serio? Y dices entonces, prohíbo porque están vulnerados. ¿O cuáles son los sentimientos y dices, estos son exagerados, eso no me va a llevar a prohibir? Eso es muy complicado, o sea, ¿dónde pones los límites? De otra parte, me parece que una cosa como esta, que está visiblemente hecha para provocar a gente y para minusvalidar a gente, para hablar, o sea, suscitar odio hacia un grupo religioso que de todos modos ya es un grupo que está mal visto, me parece difícil. O sea, yo ahí me pregunto si no es esto de incitar al odio, es una cosa que, por ejemplo, entre periodistas no podemos hacer,
O, por ejemplo, se puede decir que hay que proteger a minorías, que de algún modo los musulmanes son una minoría si se habla del discurso predominante. Entonces, ahí también cuando lo discutí con los tunecinos la semana pasada me dijeron, bueno, ¿y el holocausto? ¿Podéis hacer bromas sobre el holocausto? Está prohibido. ¿Cómo es posible que esto no se pueda hacer? Pero con los musulmanes todo se puede hacer. Es verdad, también ahí hay un doble rasero. Es muy complicado a mi parecer. Y ahí decir, no nos interesa nada, pues a vosotros, vuestras reacciones, es un poco fácil. De otro lado, yo creo que en los países islámicos hay que aprender que cuando se obtiene la libertad quiere decir también adquirir la capacidad de tolerar cosas que no nos gustan. O sea, yo creo que eso falta en el mundo islámico, digo así más o menos, pero yo creo que hay una cultura que es tan basada en fuerza, en relaciones de poder, de violencia, que falta todavía un desarrollo que yo inaugura, a mí me gustaría que hubiera. Una cosa es decir, bueno, tú dices algo que a mí no me gusta para nada, haces una película que a mí me parece asquerosa, bueno, vale, no la miro y ya está. O pongo argumentos en contra, pero no... De hecho, precisamente Internet, los medios de comunicación y la libertad de expresión han sido fundamentales para llevar a cabo las revoluciones árabes, ¿no? Ahora tienen que aprender también que hay límites legales, que no puedes prohibir lo que no te gusta y que tienes que aceptar también la libertad de expresión, que cada uno se exprese a su manera. Es un tema muy complejo, comparto plenamente. ¿Qué vamos a hacer? Es muy fácil decir que lo mejor sería ignorar la película y hacer la vista gorda y decir... que ellos hagan una película si les da la gana, si quieren tirar el dinero para eso, pero si nadie la mira, perfecto, eso sería la mejor solución y es una solución que por suerte funciona con otros temas, en otros contextos, muchas veces, no siempre, en nuestras sociedades aquí europeas, pero no es tan fácil en el mundo. Y las reacciones son bien distintas, vamos a verlo en un reportaje que hemos preparado. Mientras que en Occidente la mayoría de los políticos obviamente ha condenado el vídeo, también han condenado la violencia porque la consideran no justificada, no hay nada que justifica esta violencia evidentemente, mientras que en Oriente determinados líderes religiosos como Nasrallah, lo vamos a ver en el vídeo, animan a combatir lo que llaman una blasfemia. Deben ser considerados responsables, castigados, perseguidos y boicoteados los realizadores de esta película y los que están detrás de ellos, así como los que los apoyan y protegen, principalmente los Estados Unidos de América. Nuestro país tiene una larga tradición de libertad de expresión, consagrada en nuestra Constitución y nuestras leyes. Y no impedimos que los ciudadanos expresen sus opiniones por muy desagradables que éstas sean. En Alemania tenemos libertad de opinión, es uno de nuestros mayores bienes, pero incluso la libertad de opinión tiene sus límites y este límite es el abuso y los insultos a los demás. Creo que tenemos que sopesar esto y las autoridades lo harán. Me gustaría enviar al mundo una señal de una Alemania abierta al mundo. Quiero decir sin duda alguna que esta despreciable y repugnante película de 12 minutos es realmente inaceptable. Dicho esto, no deberíamos realmente respetar esta película tan inaceptable y desagradable con tales manifestaciones y prestarle tanta atención porque esta película no merece ser vista jamás por nadie. Pues eso, ese último era el príncipe saudí, el que escuchábamos ahora mismo en este vídeo. Interesante esa lucha de poder, ¿no?, que se ha desatado en los países árabes después de la primavera, llamada primavera árabe. Interesante también la lucha de poder, la reacción de los hermanos musulmanes y de Mohamed Morsi, quizás después de lo ocurrido después del viernes, que fue quizás uno de los días más problemáticos, el viernes pasado en El Cairo, ¿no?
Sí, yo creo que ellos están un poco entre dos polos, o sea, de un lado no quieren distanciarse, de otro lado, desde luego, tienen que distanciarse también porque el gobierno egipcio, pues a pesar de ser constituido por los hermanos musulmanes, pues quieren mantener lazos buenos, relaciones buenas con los Estados Unidos, que quieren seguir teniendo dinero de los Estados Unidos, entonces están un poco cogidos entre dos polos, ¿no? Y yo creo que esto se puede también decir para Túnez, seguramente también para Libia, o sea, tienen ahí un problema que tienen en el fondo, saben que la población, incluso la menos radical, está en contra de una película como esta, entonces pueden pedir al gobierno de Estados Unidos pues de prohibir esto, pero a sabiendas que esto no se puede hacer. Va a decir que no, ¿no? ¿Puedes hablar también de un vacío de poder en estos países, un vacío de poder que están aprovechando precisamente salafistas, yihadistas, wahabistas, toda suerte de integristas? Sí, no sé si llamarlo un vacío de poder, es más que me parece que los poderes no están tan arraigados todavía, que hay una lucha por el poder, pero lucha por el poder no es vacío de poder todavía. Bueno, ¿por qué el presidente Morsi debería distanciarse del sentimiento de sus electores, de la gran mayoría de los egipcios, que él seguramente, igual que nosotros, diría que es una película asquerosa? Uh-huh. ¿Por qué defenderla y por qué defender a los autores de esa película? Y solo porque haya grupos que todos sabemos y todos saben que son minoritarios, como siempre en esos casos, porque un grupo minoritario ejerce violencia en defensa de algún objetivo, no quiere decir automáticamente que el objetivo sea malo. Y no quiero que a mí me exijan tampoco que me distancie de una posición política solo porque alguna persona en este mundo tira una bomba alegando el mismo fin. Eso no puede ser. Es lo que... Bueno, no sé si la comparación vale. En España se tira muchas veces la causa de la independencia vasca, buena o mala, qué sé yo, que lo decidan ellos. Pero mientras que ETA tiraba bombas para defender la independencia vasca, casi se exigía de todo el mundo que se distancie también de la causa de una posible independencia. Y eso no puede ser. Y algo parecido creo que hay en eso también. ¿Por qué defender una película asquerosa, como dijimos, solo porque hay otros que también dicen que es inaceptable y que ejercen violencia que no es aceptable? Bueno, la película no la defiende prácticamente nadie, ni siquiera en el mundo occidental. Sí. Todos están de acuerdo, todas las reacciones las hemos visto, son realmente condenatorias del vídeo. Pero sigamos en el tema del islamismo y de esos cambios que se están produciendo en los países después de las revoluciones árabes. ¿Se puede hablar de una lucha entre un islamismo progresista y un islamismo moderado en muchos de estos países, quizás también en Afganistán? No sé, porque el islamismo tampoco tiene una unidad, no están así juntos todos, que se puede decir, están para enseñar el vídeo, el otro son contra el vídeo. Tampoco así no se puede hacer una línea entre ellos. Me parece de verdad muy difícil decir algo ahí. Pero dejando el vídeo aparte, el vídeo sabemos que ha sido el detonante de otra serie de problemas y otra serie de sentimientos que están latentes ahí y de la evolución y la transición en determinados países que están buscando un camino democrático, un camino de respaldo popular por un lado y al mismo tiempo reformas democráticas quizás. Lo que a mí me parece es que los grupos lo usan para sus ideas, para hacer sus cosas, sin una línea roja, o como se puede decir. Uh-huh. Así que unos lo hacen, los otros no lo hacen. Para mí es muy difícil decidirlo en qué dirección va esto. Uh-huh. En cuanto a líneas, sí, Ángel. Yo quería decir una cosa. Yo creo que en el fondo el Islam tal como está vivido por la mayoría de los musulmanes, que es un Islam tranquilo, sin violencia, es una cosa que no tiene traducción política en algunos, o sea, no tiene voz.
es algo que vive la gente. Si vives en esos países, pues normalmente, pues yo por ejemplo cuando estoy ahí, pues sé que hay gente que se va a rezar a ciertas horas, pues se van a rezar y luego vuelven y se vuelve a trabajar juntos, ¿no? Es una cosa tranquila de vivirlo y te respetan y los respetas y no hay ningún problema. Lo que pasa es que este Islam, como no es espectacular, es una cosa tan normal como aquí gente puede vivir su religión, pueden ser cristianos o no, no se ve, no se nota mucho, entonces no es espectacular, entonces no se ve y no se tiene en cuenta. Entonces lo que se tiene en cuenta son siempre esas llamas radicales que no tienen mucho que ver con lo que la mayoría de la gente vive. Volvemos entonces a lo que hablaba del Islam moderado y un Islam más progresista, un Islam moderado que es el de la mayoría, pues no diría. O más radical, perdona, quizás he elegido mal el término, el que defienden salafistas y demás, esa interpretación mucho más literal del Corán, que es la que defienden los salafistas, ¿no? Que de hecho en Egipto tiene incluso representación parlamentaria. Entonces, volvemos a hablar de ese choque entre quizás varios islamismos, más que en un choque de civilizaciones, como decía Huntington, más bien hay ahora mismo un choque de islamismos. ¿Podríamos hablar de un choque de islamismos? Choque no veo todavía, no. El islamismo está cobrando fuerza y ahora que no está más reprimido de la forma que estaba reprimido antes en países como Egipto, tiene más forma de desarrollarse ahora, de definirse, y tiene más espacio para definirse los distintos grupos dentro de él. Hasta la primavera árabe en Egipto ni nos damos cuenta, por lo menos nosotros desde bien lejos de acá, que había tanta diferencia entre sí, algunos salafistas y musulmanes, pero era desde acá, desde Alemania, se veía, bueno, los islamistas, y cuando empezó la primavera árabe, yo me acuerdo de gente que había estudiado muy bien el tema, que dijeron, sí, cuando haya elecciones en Egipto, quizás un 20% va a votar por los hermanos musulmanes. Y ahora todos los grupos islamistas juntos, radicales, moderados, juntan casi 2/3 del parlamento en Egipto. Entonces son cosas que están en proceso de desarrollo y en proceso de definición. Y no creo que haya un choque entre ellos, y espero que no lo haya nunca, porque tiene que haber, si son dos expresiones de una realidad, de un reflejo de gente a las realidades que están viviendo. Que me guste, que no me guste, nada tiene que ver. Son expresiones políticas que un tanto se pueden comparar con conservadurismo, liberalismo, socialdemocracia, socialismo, todos los sistemas que tenemos en nuestro mundo tan bien organizado, pero en un mundo... definido, tanto como organizado, pero también definido. Pero en un mundo que vive tanta transición en este momento, que ahí se definan nuevamente las tendencias, me parece lógico. Enseguida seguimos con la primavera árabe, perdón, Antia. Yo quería decir que a mi parecer hay que hacer una diferencia clara entre musulmanes y islamistas. O sea, los islamistas, por eso no se puede decir un choque de islamismos. Programa. El islamismo es una expresión de una interpretación política del Islam. O sea, que quiere de algún modo unir la religión con el Estado. Mientras que el musulmán o Islam normal es una cosa más a nivel individual o de la comunidad en la que uno va a rezar con otros en una mezquita determinada. Entonces hay que distinguir las dos cosas. Uno es el islamismo, que es una corriente que se está volviendo más fuerte y que muchas veces tiene interpretaciones violentas, pero el Islam normal no es esto. O sea, hay que diferenciar esto. Pero no tenemos el fenómeno justo en Egipto, que lo que llamaste el Islam normal. El moderado. No, el Islam de los hermanos musulmanes también es moderado, es un islamismo moderado, pero a mi juicio sería una expresión del islamismo. Y entonces los musulmanes no islamistas, por lo menos en Egipto, parecen estar en minoría.
Aquí entraríamos ya en un debate conceptual del islamismo y más los hermanos musulmanes que han reaccionado de puertas para afuera de una manera y de puertas para adentro de otra manera, ¿no? Vamos a ver un poco las reacciones también fuera de los países islámicos. Las reacciones, por ejemplo, en Alemania, Merkel ha dicho que también existen límites para la libertad de expresión y ha propuesto, de hecho, la canciller ha propuesto prohibir el vídeo precisamente por posibles problemas de orden público. Hay un grupo islamófobo claramente en Alemania, Pro Deutschland, que quiere difundir ese vídeo, un grupo que está en Colonia. ¿Qué te parece? También ellos lo usan para sus ideas. Exactamente. Lo pasa allí en los países árabes y también aquí lo pasa lo mismo, que ellos lo usan para sus cosas. Entonces me parece muy mal. Entonces provocan con esta acción algo. No quieren informar a la gente, sino provocar a la gente. Y esto es lo difícil, lo malo en esta cosa. Provocación por ambas partes, porque Salman Rushdie, el famoso autor indio de versos satánicos, ha dicho que hoy sería muy difícil publicar un libro crítico sobre el Islam. ¿Es más difícil hoy ser críticos con el Islam que hace 10 o 15 años? ¿Tenemos cada vez más cuidado y, sin embargo, no se pueden evitar estas olas de violencia? Yo creo que es más difícil, sí. Sí, porque se debatía menos hace 10 años sobre esas cosas. O Salman Rushdie, con la fatwa de muerte en contra de él, ha tenido su propia experiencia negativa con esto. Pero yo creo que hay más sensibilidad con respecto a eso. El mundo islámico está mirando más qué está haciendo Occidente. O sea, yo creo que también Internet contribuye a esto. O sea, hay más atención sobre esto. Entonces yo creo que también aquí, si queremos convivir con un mundo islámico y sin hacerse la guerra, yo creo que también hay que tener más sensibilidad. Ahora con esta idea de proyectar el film aquí es una pura provocación. Una provocación totalmente innecesaria, ¿no? En una situación tan polémica ahora mismo. Obviamente. Totalmente. A mí de niño me enseñaron, cada vez que yo dije que sí, pero me provocaron, me dijeron, no, una provocación necesita de dos agentes, uno que provoca y otro que se deja provocar. No te dejes provocar y ya está. Y con esa película, por lo menos en el ambiente alemán, Pro Deutschland es un grupito minoritario, tan chiquitito que apenas se ve, que necesita de provocaciones para que alguien se dé cuenta de que existen. Y lo mejor sería ignorarlos por completo. Y si quieren mostrar esa película en algún cine, vamos a ver si tienen 10 o 20 personas que la quieren ver. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que pasó cuando se mostró la película esta de los musulmanes inocentes en los Estados Unidos. En New York me parece que lo enseñaron. La inocencia de los musulmanes, sí. Hubo un puñado de personas, 5 o 6, basta. De hecho, pues hubiera quedado aquí. El vídeo apenas se difundió hasta que no se subtituló en árabe y entonces comenzó a difundirse en cadenas privadas egipcias y fue ahí cuando empezó realmente toda la polémica. Pero de todos modos, en el mundo musulmán este vídeo se suma como a un largo historial de agravios, ¿no? O sea, los versos satánicos, el Terry Jones, el pastor que propone quemar el Corán en su iglesia. Todo esto es como un largo historial de agravios al que se suma uno más y el ambiente es explosivo. Hay más debate, pero tampoco es positivo. ¿Cómo hay que actuar entonces ante semejantes situaciones? Ya sé que es una pregunta prácticamente imposible de contestar, probablemente. Muy difícil. Prohibir la difusión del vídeo como se ha hecho en Afganistán es una solución para no enardecer todavía más la situación, para no complicar aún más la situación. Sí, pero la gente que fueron a la calle tampoco lo han visto. No lo han visto. Entonces, ¿qué significa? ¿Y cuántas personas en Afganistán tienen la posibilidad de ver este vídeo por el YouTube? 2. Entonces, es muy difícil decirlo de verdad. Así que... Pero los debates no contribuyen, dices. La sensibilidad existe por parte de Occidente, sí que existe, aunque siempre hay actos violentos por un lado y provocadores por otro. ¿Cuál es la propuesta, la solución? Yo tampoco tengo la solución. Y también, bueno, dice algo sobre los sentimientos en el mundo musulmán, pero también dice algo sobre nuestras sociedades libres, tolerantes, occidentales, individualistas, que a pesar de
todas las discusiones que ya hubo sobre las provocaciones anteriores, sobre el pastor Jones, sobre las caricaturas de Mahoma en Dinamarca, que los instigadores de tales provocaciones todavía están convencidos de que les va a funcionar otra vez y otra vez y otra vez. Tienen el eco, tienen la repercusión en nuestras sociedades que quieren, y entonces se dan el gusto. Y también en las sociedades musulmanes, sí. Porque hay sociólogos que hablan de un complejo de inferioridad también por parte del mundo musulmán que reacciona de esta manera ante semejantes agravios. ¿Hay algo de realidad en eso? Yo creo que hay algo de realidad, pero yo creo que lo que Hinek dijo es una cosa muy importante, y es que esta exacerbación de la diferencia es una cosa que tiene siempre más eco aquí en nuestras sociedades así llamadas iluminadas y abiertas y tolerantes. O sea, si vemos un político como el político alemán Sarrazin, que escribe un libro sobre que, bueno, Alemania va al traste porque los musulmanes tienen tantos niños y todas esas cosas, y yo, dentro de mi círculo de gente que conozco, gente que son académicos, enseñantes de universidad, pues yo en los últimos años de manera creciente tengo que defender a la religión musulmana de una cantidad increíble de prejuicios y de ideas que es incompatible con la democracia, y eso se está haciendo desde el margen extremo de la sociedad, está yendo hacia el centro. Entonces es una cosa que también nosotros, yo creo que tenemos que ser muy conscientes e intentar hacer señales, o sea, hacer señas en contra verso el mundo musulmán, diciendo, bueno, estamos intentando pues abrirnos, entenderos. Por ejemplo, en el mundo árabe fue muy bien recibido el discurso que hizo Obama en el Cairo, dirigiéndose al mundo árabe. Se sintieron entendidos, pero luego dijeron, bueno, ¿y luego qué ha venido? Nada. Un nuevo comienzo, de eso hablaba en ese momento Obama, de ese nuevo comienzo con el mundo musulmán. Lo tenemos que dejar aquí por hoy, desgraciadamente no tenemos más tiempo. El mundo musulmán desde luego está en la encrucijada. La primavera árabe, esto es realmente también un golpe importante para la primavera árabe. Vamos a seguir observando cómo se desarrollan estos países, la democracia en estos países, esa democracia en ebullición, con tantas corrientes contradictorias. Muchas gracias a los tres por estar aquí, muchas gracias a ustedes por seguirnos una semana más en Cuadriga. No se olviden de que pueden escribirnos por internet, por email, cuadriga@dw.de. Gracias por estar ahí, por sernos fieles una semana más, y hasta la próxima.